El invierno descendió sobre los Alpes suizos con su silencio habitual, transformando el pueblo de Verbier en una postal de aislamiento prístino. Aquí, entre los chalets propiedad de multimillonarios y titanes de la industria, se erigía una propiedad que se había convertido en sinónimo de escándalo: la villa vacacional del príncipe Andrés, duque de York. Durante años, este refugio de 13 millones de libras había servido como escape del duque ante el escrutinio implacable de los tabloides británicos y las conversaciones susurradas en los pasillos palaciegos. Pero en febrero de 2023, lo que comenzó como una inspección rutinaria de la propiedad desentrañaría secretos que se extendían mucho más allá de las cumbres cubiertas de nieve. El descubrimiento no provino de investigadores ni periodistas, sino de una fuente inesperada. Marie-Claire Dubois, una administradora local de propiedades contratada para supervisar el mantenimiento durante la prolongada ausencia del duque, notó algo peculiar durante lo que debería haber sido un recorrido estándar. La villa había permanecido vacía durante 18 meses, una duración inusual incluso para los estándares de los ultrarricos. El príncipe Andrés, para entonces en gran medida retirado de la vida pública tras la catastrófica entrevista en Newsnight y el posterior acuerdo con Virginia Giuffre, no había regresado a su santuario alpino. La propiedad permanecía en silencio, acumulando polvo y preguntas en igual medida. Dubois entró por la puerta de servicio esa mañana, de febrero, su aliento formando nubes en el interior sin calefacción. La villa se extendía a lo largo de 6 pisos, cada habitación más opulenta que la anterior. Alfombras persas se extendían sobre suelos de mármol. Arañas importadas de vidrieros venecianos colgaban inactivas en el comedor. Pinturas, algunas con firmas que hicieron que Dubois se detuviera y sacara su teléfono, alineaban las paredes en marcos dorados. Pero no fueron las exhibiciones obvias de riqueza las que captaron su atención. Fue la puerta cerrada con llave en el tercer piso, apartada en un corredor que nunca se le había pedido limpiar. Los administradores de propiedades desarrollan instintos sobre los espacios. Aprenden a leer la arquitectura de los secretos. Esta puerta, poco notable en su construcción, llevaba una cerradura mucho más sofisticada que las que aseguraban habitaciones llenas de arte en cristal. Dubois tenía sus instrucciones: inspeccionar, documentar e informar. Pero la puerta presentaba un problema. No aparecía en ningún plano que le hubieran dado. Según los planos oficiales archivados en las autoridades locales, esta sección del tercer piso no debería existir. Contactó a los representantes legales de la propiedad en Londres, un bufete cuya cabecera presentaba una dirección en Mayfair y cuyos socios contaban con varios miembros de la aristocracia entre sus clientes. La conversación, recordaría más tarde, se sintió extrañamente guionada. Se le dijo que dejara la puerta en paz, que contenía artículos personales sin importancia, herencias familiares y correspondencia privada. Pero los bufetes legales no suelen ponerse nerviosos por herencias. Su ansiedad lleva una frecuencia diferente, una que Dubois reconoció de sus años administrando propiedades para personas que tenían mucho que ocultar. Lo que sucedió a continuación sigue siendo disputado. Algunas versiones sugieren que Dubois contactó a las autoridades suizas por preocupación sobre responsabilidades de seguros. Otras susurran sobre incentivos financieros, un pago de un tabloide que podría transformar a una administradora de propiedades en una jubilada cómoda. La verdad probablemente ocupa el territorio turbio entre el deber y la oportunidad. Independientemente de la motivación, en 72 horas, representantes de la policía local llegaron a la villa, acompañados por abogados y un cerrajero especializado en mecanismos de alta seguridad. La puerta se abrió para revelar una habitación que no debería haber existido. Aproximadamente 20 metros cuadrados, sin ventanas, con control climático según especificaciones de museo. El aire que emergió llevaba el aroma de cuero y papel de documentos cuidadosamente preservados. Lo que encontraron dentro enviaría temblores a través del Palacio de Buckingham y plantearía preguntas que la familia real había desesperado por enterrar para siempre. La habitación contenía archivadores, 7 en total, cada uno meticulosamente organizado. Dentro había documentos que abarcaban 3 décadas, registros financieros que detallaban transacciones que serpenteaban a través de cuentas offshore en jurisdicciones famosas por su opacidad. Correspondencia entre el duque e individuos cuyos nombres aparecían regularmente en investigaciones sobre acuerdos internacionales de armas y prácticas comerciales cuestionables. Fotografías, algunas inocentes, otras profundamente comprometedoras, dispuestas en álbumes con fechas y ubicaciones anotadas en una caligrafía cuidadosa.
Y quizás lo más dañino, documentos que parecían ser un seguro, registros mantenidos no por memoria, sino por protección. Entre los archivos se encontraba evidencia de la relación del duque con Jeffrey Epstein, que iba mucho más allá de lo que se había reconocido públicamente. Registros de vuelos que no coincidían con declaraciones oficiales, registros de pagos realizados a través de intermediarios, comunicaciones que revelaban una amistad construida no solo en conveniencia social, sino en beneficio mutuo de un tipo que hacía que incluso investigadores experimentados se sintieran incómodos. El duque siempre había mantenido que su relación con el delincuente sexual condenado era un error de juicio, nada más. Estos documentos sugerían una narrativa mucho más compleja y considerablemente más oscura. Pero los materiales sobre Epstein, explosivos como eran, representaban solo una parte del descubrimiento. Los archivadores también contenían evidencia de los negocios del duque, la red de relaciones que había cultivado durante décadas como representante especial de Gran Bretaña para el comercio y la inversión. Nombres de dictadores y oligarcas aparecían junto a registros de pagos y favores intercambiados. La línea entre el deber real y el enriquecimiento personal se había difuminado hasta la inexistencia. Aquí había documentación de una vida paralela. Una vivida en las sombras del privilegio diplomático, donde un príncipe podía negociar acuerdos que aterrizarían a ciudadanos comunes en prisión. Las autoridades suizas, plenamente conscientes de las implicaciones diplomáticas, actuaron con deliberación cuidadosa. Se tomaron fotografías, se catalogaron documentos y luego, en una decisión que más tarde enfrentaría un escrutinio intenso, contactaron a la embajada británica en Berna. Lo que sucedió en las horas siguientes permanece parcialmente sellado detrás de protocolos diplomáticos y clasificaciones de seguridad nacional, pero los contornos son lo suficientemente claros. La familia real había sido presentada con una crisis que amenazaba no solo a un miembro, sino a la institución misma. La respuesta del palacio. La noticia del descubrimiento llegó al Palacio de Buckingham a través de canales encriptados, entregada primero al secretario privado y luego, con una redacción cuidadosa, al rey Carlos en persona. El rey, apenas a 6 meses de su reinado tras la muerte de la reina Isabel II, enfrentaba un dilema que su madre había pasado sus últimos años gestionando en silencio. El príncipe Andrés había sido un problema durante décadas. Su comportamiento, una fuente constante de ansiedad para los funcionarios palaciegos que pasaban sus carreras gestionando escándalos. Pero esto era diferente. Esta era evidencia meticulosamente preservada de actividades que no podían explicarse con vagas declaraciones sobre errores de juicio. La reunión se convocó en una de las oficinas privadas del palacio, lejos de las salas de estado, donde los turistas deambulaban y los fotógrafos se reunían. Presentes estaban el rey, su secretario privado, el maestro de la casa y un consejo legal cuya experiencia radicaba en la intersección del derecho constitucional y la gestión de crisis. También presente a través de un enlace de video seguro estaba Sir Edward Llewellyn, un ex diplomático cuya experiencia negociando situaciones internacionales sensibles lo hacía invaluable en momentos como estos. Carlos, según fuentes familiarizadas con la reunión, escuchó en silencio mientras se delineaba la situación. Su hermano había mantenido archivos de seguro. La implicación era clara y profundamente personal. Andrés no solo había participado en comportamientos cuestionables, los había documentado, creando una póliza de seguro contra el día en que la familia pudiera moverse para distanciarse permanentemente. Era una traición que cortaba más profundo que los escándalos de tabloides o entrevistas embarazosas. Sugería a un hombre que no confiaba en nadie, ni siquiera en su propia sangre. La evaluación legal fue contundente. Si estos documentos se hicieran públicos, el daño sería catastrófico. Probablemente seguirían investigaciones criminales no solo en Gran Bretaña, sino en múltiples jurisdicciones. El duque enfrentaba una posible prosecución. Pero más allá de la responsabilidad personal de Andrés, los archivos amenazaban con exponer décadas de tolerancia real por comportamientos que deberían haber desencadenado una intervención años antes. El palacio había sabido o debería haber sabido sobre aspectos de la vida del duque que ahora estaban documentados en detalle meticuloso. Su fracaso en actuar sería escrutado sin piedad. La discusión se volvió hacia las opciones, cada una peor que la anterior. Podían reclamar inmunidad diplomática,
Pero eso provocaría indignación y potencialmente una crisis constitucional. Podían cooperar plenamente con cualquier investigación. Pero eso significaba exponer a la monarquía a acusaciones que dominarían los ciclos de noticias durante años. O podían intentar contener la situación a través de negociación, y, si fuera necesario, presión aplicada a través de canales que existen en las áreas grises de las relaciones internacionales. El rey Carlos tomó una decisión que definiría los primeros meses de su reinado. No habría encubrimiento, declaró, pero tampoco exposición innecesaria. El palacio cooperaría con indagaciones legales legítimas mientras protegía información genuinamente sensible desde una perspectiva de seguridad nacional. Era un camino intermedio que no satisfacía a nadie, pero quizá prevenía los peores resultados. Más significativamente, el rey dejó claro que el tiempo de su hermano como real trabajador había terminado permanentemente. No habría rehabilitación, ningún regreso gradual a deberes públicos. El príncipe Andrés estaba, en efecto, excomulgado de la única vida que había conocido. Pero la decisión del rey abordaba solo la respuesta oficial. En privado, la familia real se estaba fracturando. El príncipe Guillermo, ya cauteloso con la influencia de su tío y protector de la reputación de la monarquía, argumentaba por una transparencia completa. Que la verdad emergiera, insistía, y lidiara con las consecuencias. Mejor un ajuste de cuentas doloroso ahora que años de revelaciones gota a gota. La princesa Ana, la hermana del rey, tomó una línea más dura. Nunca había ocultado su desprecio por el comportamiento de Andrés, y veía esto como confirmación de todo lo que había creído durante mucho tiempo. Su posición era cruda: removerlo completamente de la familia, despojarlo de títulos y asignaciones y dejarlo enfrentar la justicia sin el escudo de la protección real. La reina consorte, Camila, observaba estas discusiones familiares con la neutralidad cuidadosa de alguien que había aprendido lecciones dolorosas sobre la percepción pública. Entendía que la supervivencia de la monarquía dependía no de proteger a sus miembros, sino de demostrar que nadie estaba por encima de la rendición de cuentas. Sin embargo, también reconocía la dimensión humana. Este era el hermano de su esposo, una relación complicada por recuerdos de infancia y lazos familiares que no desaparecían simplemente por escándalo. El príncipe Andrés en persona permanecía en Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones en Windsor Great Park que había luchado tanto por retener. Cuando se le informó del descubrimiento, su reacción osciló entre el desafío y el pánico. Insistió en que los documentos estaban siendo mal interpretados, que se ignoraba el contexto. Pero sus argumentos no convencieron a nadie. Los archivos eran demasiado detallados, demasiado cuidadosamente mantenidos para ser descartados como registro inocente. Representaban a un hombre que sabía exactamente lo que hacía y había preparado para el día en que todo saliera a la luz. Las conversaciones entre Carlos y Andrés durante este periodo, realizadas lejos de personal y dispositivos de grabación, permanecerían privadas. Pero aquellos que vieron a los hermanos en las secuelas describieron una relación destrozada más allá de reparación. Carlos había pasado años defendiendo a Andrés, absorbiendo críticas de asesores que creían que el duque debería haber sido removido de deberes reales décadas antes. Ahora la evidencia de la duplicidad de su hermano yacía en una habitación cerrada en Suiza, un monumento a la lealtad mal colocada. La declaración oficial del palacio, cuando finalmente emergió, fue una obra maestra del lenguaje controlado. Reconocía que ciertos materiales habían sido descubiertos durante una inspección rutinaria de la propiedad. Confirmaba que el duque estaba cooperando plenamente con las autoridades apropiadas. Expresaba el compromiso de la familia con la transparencia, mientras respetaba procesos legales en curso. Lo que no mencionaba eran las noches sin dormir, los argumentos furiosos y la creciente realización de que la monarquía había estado a un pelo de un daño catastrófico. Detrás de la declaración yacía un esfuerzo frenético por entender el alcance completo del problema. Se contrataron contadores forenses para rastrear transacciones financieras. Los servicios de inteligencia fueron solicitados discretamente para evaluar implicaciones de seguridad nacional, y los abogados comenzaron el delicado trabajo de negociar con autoridades suizas buscando controlar qué información se liberaría y cuándo. El palacio estaba en modo crisis, un estado que había ocupado con frecuencia creciente a medida que los escándalos se acumulaban en años recientes. Los contenidos revelados.
A medida que llegaba la primavera a Londres, detalles del contenido de la villa comenzaron a emerger a través de filtraciones cuidadosamente gestionadas y presentaciones judiciales. Cada revelación se construía sobre la anterior, creando un retrato del príncipe Andrés que divergía drásticamente de la imagen que había cultivado durante mucho tiempo. El duque se había presentado como una figura algo bufonesca, un hombre cuyos pecados mayores eran la vanidad y el mal juicio. Los archivos sugerían algo mucho más calculado. Los documentos financieros resultaron particularmente dañinos. Revelaban una red compleja de cuentas offshore, fideicomisos establecidos en lugares como las Islas Vírgenes Británicas y Panamá, y transacciones que parecían diseñadas para oscurecer la fuente y el destino de los fondos. Durante un periodo que abarcaba de 1995 a 2018, aproximadamente 12 millones de libras habían fluido a través de estas cuentas, dinero cuyos orígenes permanecían turbios a pesar de una investigación intensiva. Algunos fondos parecían conectados al trabajo del duque como enviado comercial, un rol que había ocupado de 2001 a 2011. Durante esa década, Andrés había viajado por el mundo promoviendo intereses comerciales británicos, reuniéndose con funcionarios gubernamentales y líderes corporativos. La posición había sido controvertida desde el principio, con críticos cuestionando si un miembro de la familia real debería involucrarse en actividades comerciales. Los archivos ahora sugerían que el duque había usado su posición para enriquecimiento personal, aceptando pagos de individuos y compañías que se beneficiaban de sus conexiones reales. Un archivo detallaba una relación con Timur Kulibayev, un oligarca kazajo y yerno del exdictador de Kazajistán. El duque había ayudado a facilitar acuerdos comerciales involucrando los intereses de Kulibayev en Gran Bretaña, incluyendo la controvertida venta de la antigua casa marital del duque por 3 millones de libras por encima del precio pedido. Los archivos contenían correspondencia que dejaba claro que esto no era una simple transacción inmobiliaria, sino parte de un patrón más amplio de beneficio mutuo. Andrés proporcionaba acceso y influencia, Kulibayev proporcionaba dinero canalizado a través de mecanismos diseñados para mantener una negación plausible. Otro conjunto de documentos concernía a la relación del duque con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense cuyos crímenes habían conmocionado al mundo. Andrés siempre había mantenido que no estaba al tanto de las actividades de Epstein, que su amistad era social en lugar de sustantiva. Los archivos pintaban un cuadro diferente. Había registros de vuelos no divulgados previamente, visitas a propiedades donde ocurrió el abuso de Epstein y comunicaciones que sugerían una involucración mucho más profunda de lo que el duque había admitido jamás. Lo más dañino eran las fotografías, no la imagen infame de Andrés con su brazo alrededor de Virginia, que había sido explicada como potencialmente manipulada, sino docenas de otras imágenes de varias ocasiones a lo largo de muchos años. El duque aparecía relajado, cómodo, incrustado en el mundo de Epstein de maneras que desmentían sus afirmaciones posteriores de conocimiento casual. Había imágenes de la isla de Epstein en el Caribe, de su mansión en Nueva York, de fiestas atendidas por hombres poderosos y mujeres jóvenes cuya presencia planteaba preguntas obvias. Pero quizá el aspecto más perturbador de los archivos era lo que revelaban sobre la mentalidad del duque. Intercaladas entre los registros financieros y las fotografías, había notas, algunas manuscritas, otras mecanografiadas, que equivalían a un comentario continuo sobre su propia vida. Estas notas revelaban a un hombre consumido por el agravio, convencido de que estaba subestimado e injustamente criticado. Había observaciones amargas sobre otros miembros de la familia real, acusaciones de que habían fallado en apoyarlo, sugerencias de que estaban celosos de su éxito y popularidad. Las notas también revelaban la conciencia del duque de que sus actividades podrían algún día enfrentar escrutinio. Había mantenido estos archivos no por nostalgia, sino como palanca, seguro contra el día en que la familia pudiera moverse en su contra. En un pasaje particularmente escalofriante, fechado en 2019, poco después de que estallara el escándalo de Epstein, un nuevo Andrés escribió que había tomado medidas para asegurar su protección. Si el palacio intentaba sacrificarlo, anotó, descubrirían que no estaba sin recursos. Esta revelación transformó la narrativa. La familia real no estaba simplemente lidiando con un miembro que había cometido errores. Estaban confrontando a alguien que había armado información contra sus propios parientes. Los archivos eran una forma de chantaje mantenida actualizada durante décadas, un recordatorio de que Andrés no se iría en silencio si la familia decidía que se había convertido en una carga excesiva.
Los servicios de inteligencia que revisaban los materiales a solicitud del palacio identificaron preocupaciones adicionales. Algunos de los contactos del duque tenían conexiones con servicios de inteligencia extranjeros. Había indicaciones de que Andrés, ya sea conscientemente o no, había sido cultivado por individuos buscando explotar su posición para fines de espionaje. Aunque no había evidencia de que el duque hubiera traicionado secretos de Estado, el potencial para compromiso era claro. Había sido imprudente de maneras que iban más allá del escándalo personal y tocaban la seguridad nacional. A medida que estos detalles emergían, la opinión pública se endureció. Cualquier simpatía que Andrés había retenido después del acuerdo con Giuffre se evaporó. Los archivos revelaban no a un hombre que había cometido errores de juicio, sino a alguien que había pasado décadas operando en sombras éticas, usando su estatus real para enriquecerse y proteger comportamientos que habrían destruido la vida de un ciudadano común. La brecha entre la imagen pública del duque y su realidad privada resultó demasiado vasta para cerrar. El ajuste de cuentas familiar dentro de los muros del Palacio de Buckingham y el Castillo de Windsor. El descubrimiento forzó conversaciones que habían sido pospuestas durante décadas. La familia real, tan adepta a presentar una imagen simples de unidad, se encontró fragmentada por ira, miedo y nociones competidoras de deber. Estas no eran reuniones formales, sino intercambios tensos en corredores y habitaciones privadas. Argumentos susurrados sobre lo que significa la lealtad cuando choca con la supervivencia institucional. El rey Carlos se encontró atrapado entre la sangre y el deber. Como monarca, cargaba responsabilidades que trascendían el sentimiento personal. La corona no era una familia, sino una institución que había perdurado 1000 años adaptándose a amenazas y escándalos. Sin embargo, Carlos era también un hermano que recordaba a Andrés como un niño travieso en Balmoral, un oficial naval lleno de promesa, un hijo que su difunta madre había defendido. No podía borrar esos recuerdos simplemente porque el mundo ahora demandaba castigo. Sus conversaciones privadas con el príncipe Guillermo se volvieron cada vez más tensas. Guillermo, consciente de que un día heredaría no solo el trono, sino la carga de restaurar la fe en él, argumentaba que el sentimiento ya no podía dictar la política. La supervivencia de la monarquía dependía de probar que ningún real estaba por encima de las consecuencias. Para proteger la corona, Andrés tenía que enfrentar una rendición de cuentas completa. Pero Carlos, atormentado por su propia vilificación pública durante los años de su divorcio de Diana, vacilaba. Sabía lo que se sentía el exilio, el silencio, la humillación, y no podía llevarse a condenar utterly a su hermano. La postura de la princesa Ana era más fría. Décadas de servicio dutiful la habían dejado impaciente con la indulgencia. Había llevado cientos de compromisos cada año mientras Andrés se regodeaba en el privilegio. Para ella, las revelaciones de la villa no eran impactantes. Confirmaban lo que siempre había sabido, que Andrés se creía intocable. Siempre ha pensado que las reglas eran para otros, reportedly remarked. Su furia no era solo moral, sino práctica. Su desgracia había manchado la institución que había pasado su vida preservando. La reina consorte, Camila, añadió una perspectiva más tranquila pero firme. Sabía la crueldad de la prensa, el aguijón de ser lanzada como villana. Sin embargo, reconocía la línea entre errores personales y colapso moral. Lo que los archivos revelaban iba más allá del error hacia la explotación. Apoyaba a su esposo, pero lo instaba en privado a tomar decisiones decisivas antes de que la ira pública los consumiera a todos. El príncipe Eduardo y Sophie, el duque y la duquesa de Edimburgo, observaban el turmoil con temor silencioso. Habían construido vidas definidas por la diligencia en lugar del drama. Sin embargo, el escándalo amenazaba con engulfar a todos. Los reporteros ahora cuestionaban qué había sabido la familia y cuándo. Eduardo, una vez cercano a Andrés, sentía un duelo sordo. Su hermano se había convertido en un extraño. La siguiente generación también no podía escapar de su atracción. Al otro lado del Atlántico, el príncipe Harry observaba desde California con emociones conflictivas. Los titulares parecían eco de cada crítica que había hecho sobre las lealtades mal colocadas de la institución. Protegen a las personas equivocadas, había dicho. Y ahora, ante los ojos del mundo, esa creencia parecía justificada. Sin embargo, la satisfacción lo eludía. Andrés seguía siendo familia, un tío caído defectuoso. El escándalo confirmaba que la disfunción de la que había huido no era imaginada. Estaba incrustada.
Para la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, la ordalía era devastadora. Adoraban a su padre, lo habían defendido públicamente incluso mientras su reputación colapsaba. Pero los archivos de la villa hacían imposible la defensa. La evidencia era abrumadora. Enfrentaban una elección cruel: estar a su lado y arriesgar su propia credibilidad, o distanciarse y ser acusadas de traición. Detrás de los muros del palacio, le suplicaban que cooperara, que mostrara contrición, que terminara la lucha. Él se negaba, insistiendo en que había sido agraviado. Su amor se volvió agotamiento. Dentro del palacio, los temperamentos se encendieron. Los cortesanos acostumbrados a la restricción ahora oían voces elevadas detrás de puertas cerradas. En una confrontación, Carlos, empujado al límite por la demanda de Guillermo de transparencia absoluta, gritó que destruir a Andrés no curaría la enfermedad más profunda de la monarquía. Guillermo contraatacó que perdonarlo la condenaría. La división entre padre e hijo, una vez teórica, se volvió generacional, uno aferrado a la misericordia, el otro a la supervivencia. Afuera, la presión se intensificó. Cada nueva revelación de los archivos de la villa desató otra ola de indignación. Comités parlamentarios demandaron indagaciones sobre finanzas reales. Manifestantes se reunieron fuera de las puertas del palacio con carteles que decían rendición de cuentas para todos. El escándalo se había expandido más allá de Andrés hacia el sistema que lo había protegido. ¿Cómo había mantenido cuentas offshore sin ser notado? ¿Quién había aprobado sus tratos? ¿Cuántos otros operaban en sombras similares? La monarquía había sobrevivido tormentas antes, abdicaciones, divorcios, muertes, pero esta se sentía diferente. El enlace con Epstein había sido sobre juicio, el acuerdo con Giuffre sobre moralidad. Los archivos de la villa eran estructurales, exponiendo un ecosistema de privilegio donde la supervisión era opcional y la consecuencia negociable. Ya no se trataba del disgrace de un hombre, sino del fracaso de una institución en hacer cumplir sus propias reglas. La paciencia pública se adelgazó. Comentaristas que una vez defendieron la monarquía, ahora cuestionaban su relevancia. Las encuestas mostraban apoyo cayendo entre los británicos más jóvenes. Incluso periódicos tradicionalmente leales comenzaron a llamar por reformas aptas para una democracia moderna. Dentro del palacio, cortesanos senior susurraban sobre auditorías de transparencia, gastos reducidos y reducción permanente de los reales trabajadores. Carlos entendía que la crisis había forzado un cambio irreversible. El viejo misticismo construido sobre silencio y distancia ya no los protegía. Si la monarquía iba a sobrevivir, tendría que rendir la ilusión de infalibilidad. Durante siglos, la familia había tratado el escándalo como algo para enterrar. Ahora, el ocultamiento en sí era el escándalo. Guillermo emergió como el defensor de la reforma, argumentando que el futuro de la corona dependía de la autenticidad, no de la perfección. Ana lo respaldaba, pragmática como siempre. Camila, aunque simpática a la vacilación de su esposo, concedió en privado que Guillermo tenía razón. Y Carlos, agotado por el peso de ambos trono y conciencia, comenzó a aceptar lo que había resistido desde el principio. Que proteger a Andrés significaba poner en peligro todo lo demás. Con el tiempo, se emitieron declaraciones oficiales, reconocimientos cuidadosamente redactados de irregularidades sin condena explícita. Detrás de su lenguaje restringido, el mensaje era inconfundible. La era del perdón automático había terminado. Andrés viviría en silencio, indefinidamente, sin título ni rol público. Dentro de esos antiguos muros, algo fundamental cambió. La monarquía, una vez la encarnación de la continuidad, se encontró forzada a cambiar o perecer. Los archivos de la villa no solo habían destruido a un príncipe, habían expuesto una verdad susurrada durante mucho tiempo pero raramente admitida, que la mayor amenaza a la corona nunca habían sido sus enemigos, sino los fallos de aquellos dentro de ella. Consecuencias: el desenredado de un príncipe. Para el verano, la crisis inmediata se había endurecido en algo más lento y punitivo, un proceso grinding de procedimientos legales, negociaciones y divulgaciones incrementales que se negaban a desvanecerse de los titulares. Lo que había comenzado como un escándalo, ahora evolucionaba en un ajuste de cuentas. El príncipe Andrés había sido formalmente despojado de todos los patronazgos y nombramientos militares restantes, un proceso que había comenzado después del acuerdo con Giuffre, pero ahora se completaba con un sentido inconfundible de finalidad. Su oficina en el Palacio de Buckingham fue cerrada, su personal de larga data despedido, su papelería oficial destruida. Ya no se le permitía usar el estilo de Su Alteza Real en ninguna capacidad. El título de Duque de York permanecía técnicamente,
pero existía solo como cortesía, no como reflejo de ningún estatus real trabajador. La villa en sí se convirtió en el epicentro de una tormenta legal transnacional. Autoridades suizas, coordinando con investigadores financieros británicos, examinaron los archivos recuperados de la propiedad. Miles de documentos revelaban un laberinto de transferencias offshore, compañías fantasma y intermediarios discretos. Varias cuentas fueron congeladas pendiente investigación, sus titulares convocados para interrogatorio. Los abogados hablaban en tonos cautelosos sobre estructuras complejas, pero la implicación era clara. Una red construida para oscurecer la rendición de cuentas finalmente estaba siendo desenredada. Contadores forenses rastrearon flujos de dinero que vinculaban viejos conocidos, exayudantes y asociados comerciales que habían operado durante mucho tiempo en la zona gris que rodea el privilegio real. Para la familia real, las secuelas significaban navegar un paisaje transformado. El viejo equilibrio, donde la discreción protegía los errores de juicio, se había shattered. En su primer discurso mayor al Parlamento como soberano, el rey Carlos habló de renovación a través de la transparencia, una frase que cada periodista reconoció inmediatamente como una referencia oblicua a su hermano desacreditado. Anunció un conjunto de reformas, auditorías independientes de finanzas reales, reglas más estrictas sobre intereses comerciales externos y líneas más claras separando la riqueza personal del deber público. Estas medidas, una vez consideradas demasiado radicales, ahora aparecían indispensables para la supervivencia de la monarquía misma. El escrutinio público se volvió feroz. La finca de la corona y la subvención soberana a través de la cual se distribuía el financiamiento real vinieron bajo revisión parlamentaria sin precedentes. Los comités demandaron contabilidad línea por línea. ¿Quién era pagado qué? ¿Para qué propósito? ¿Y bajo cuya autoridad? El descubrimiento de las transacciones ocultas de la villa encendió un debate más amplio sobre si los contribuyentes deberían continuar financiando una institución que tan a menudo había difuminado la frontera entre servicio y autointerés. Periódicos publicaron exposés sobre gastos reales. Paneles de televisión debatieron la abolición. La monarquía, aunque no en peligro inmediato, estaba innegablemente cambiada. Mientras tanto, el príncipe Andrés se retiró a un casi aislamiento. Royal Lodge, la mansión que había luchado por retener a pesar de la presión creciente, se convirtió en un confinamiento dorado. Salía raramente, usualmente para paseos solitarios por Windsor Great Park o viajes cortos a la iglesia bajo escolta discreta. Cada salida arriesgaba una fotografía, una imagen poco halagadora que reaparecería en tabloides como prueba de su humillación. Viejos amigos, una vez ansiosos por proximidad al poder, se desengancharon discretamente. Su teléfono, una vez zumbando con invitaciones, ahora permanecía mayormente silencioso. Dentro de los círculos palaciegos, su nombre se pronunciaba en tonos bajos, un recordatorio de cuán rápidamente un príncipe podía convertirse en un paria. Sus hijas, Beatriz y Eugenia, permanecían diutosas pero distantes. Visitaban regularmente, trayendo a sus hijos, intentando preservar un semblance de conexión familiar. Sin embargo, debajo de las conversaciones educadas yacía agotamiento y resentimiento silencioso. Ambas mujeres estaban forjando vidas independientes lejos de la sombra de su padre. Sus carreras, su trabajo caritativo, sus matrimonios, todo dependía de una separación frágil de sus escándalos. Cada vez que sus nombres resurgían en conexión con Andrés, el progreso que habían construido amenazaba con desmoronarse. El amor perduraba, pero estaba cargado de decepción y por el temor silencioso de que la proximidad pudiera costarles una vez más su paz. El proceso legal, mientras tanto, avanzaba con la precisión glacial del derecho internacional. Fiscales en Suiza, Gran Bretaña y los Estados Unidos examinaban si los registros financieros apoyaban cargos criminales. El duque retenía un equipo de abogados, especialistas experimentados en defensa de cuello blanco y gestión de reputación. Sin embargo, incluso las mentes legales más hábiles no podían borrar lo que los documentos exponían. Un patrón de influencia, entitlement y asociaciones cuestionables que ningún fallo judicial podía absolver completamente. Ondulaciones diplomáticas siguieron. Movimientos republicanos en Australia, Canadá y el Caribe se apoderaron del escándalo como evidencia de que la monarquía era una reliquia obsoleta, inapta para la democracia moderna. Editoriales llamaban por referendos para constituciones sin coronas. Gobiernos aliados, particularmente aquellos cuyos funcionarios una vez se habían reunido con Andrés durante su tenure como enviado comercial, expresaron incomodidad. Preguntaban en privado qué promesas o introducciones había hecho,
y si esos tratos habían difuminado líneas entre deber público y ganancia personal. En Washington, autoridades estadounidenses reabrieron aspectos de la investigación de Epstein, citando material fresco de los archivos de la villa. El FBI solicitó acceso a correspondencia detallando las visitas del duque a propiedades de Epstein y sus comunicaciones con asociados conocidos. El gobierno británico, ansioso por preservar la cooperación de inteligencia con su aliado más vital, entró en negociaciones delicadas. El resultado fue un conjunto de acuerdos cuidadosamente redactados que no satisfacían completamente a ningún lado, pero prevenían una fractura diplomática. A medida que los meses se extendían en un año, la indignación pública dio paso a una aceptación más fría y silenciosa. La reputación del príncipe Andrés estaba más allá de salvación. Se había convertido, como escribió un comentarista, en un fantasma del privilegio, vagando por las ruinas de su propia creación. La familia real perduró, pero su barniz de autoridad moral estaba astillado y marcado. Dentro del palacio, los cortesanos hablaban de lecciones aprendidas, aunque en privado temían qué otros secretos podrían yacer enterrados en propiedades o cuentas aún no examinadas. El rey Carlos a menudo reflexionaba en soledad sobre lo que la crisis había revelado. Había conocido durante mucho tiempo las debilidades de su hermano, impulsividad, vanidad, una confianza fatal en las personas equivocadas, pero había subestimado su costo. Los archivos de la villa lo habían forzado a confrontar una verdad incómoda, que el instinto de la familia de proteger a los suyos había en la práctica protegido la mala conducta. La revelación no era solo sobre la culpa de Andrés, sino sobre la ceguera colectiva de la monarquía, la cultura de silencio que lo había habilitado durante tanto tiempo. La monarquía, como siempre, perduraría. Había sobrevivido abdicación, guerra, divorcio y muerte. Pero esta vez, la perdurabilidad requería transformación. El nuevo reinado sería definido menos por el misticismo que por la rendición de cuentas. Las certidumbres doradas de una era anterior se habían ido, reemplazadas por el conocimiento austero de que la confianza pública, una vez perdida, solo podía reconstruirse lenta y dolorosamente. Y así, la villa en Verviers, una vez un retiro de opulencia y secreto, se convirtió en algo mucho más simbólico, un monumento a los peligros del privilegio sin control. En sus ventanas cerradas y habitaciones vacías yacía la lección de que ningún título, por antiguo que fuera, podía proteger a su portador de las consecuencias para siempre. El escándalo había comenzado como la desgracia de un hombre, terminó como un espejo sostenido ante una institución entera. Lo que comenzó como una inspección rutinaria de la propiedad, terminó con revelaciones que sacudieron los cimientos de la monarquía británica. Los secretos de la villa forzaron un ajuste de cuentas con verdades incómodas sobre privilegio, rendición de